Hola, bienvenidos a una sesión más por nuestro canal de YouTube Akinpech. El día de hoy vamos a hablar de los tips durante los tratamientos TMJ y el sistema Mayosa. Normalmente estos sistemas se consideran más para dentición permanente, problemas y también para problemas en articulación temporomandibular. Sin embargo, dentro de estos sistemas ya hay una línea que es para pacientes pediátricos y vamos a hacer este recordatorio y a compartirles algunos tips de sugerencias que hemos visto a lo largo de los tratamientos que yo he llevado, pero también a lo largo de las asesorías que me han permitido pues compartir esta experiencia con muchos de los colegas que son nuestros clientes. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. El TMJ Plians fue de los primeros sistemas que el doctor Chris Farrell creó ¿para qué? Para esta disfunción temporomandibular desde 1990. Muchos años después, es que considera una rama más y una evolución de estos sistemas, como lo es ahora el sistema Mayosa. Mayosa también tiene aparatos y de hecho transportamos, por así decirlo, un aparato del sistema TMJ, que es el TMJ-MBV, que es la versión para respiradores bucales crónicos. Ahora ya trae el nuevo nombre que es Mayosa Snoller-Sun. Entonces, bueno, pues esto es evolutivo, ustedes bien saben, de repente cambiamos nombres y para eso siempre tengan la confianza de comunicarse con nosotros. Aquí les estoy poniendo desde el principio mis datos, tanto el nombre como mi correo o el teléfono, para que sepan en México cómo se están distribuyendo estos productos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Dentro de estos tips hay que considerar cómo podemos abordar a nuestros pacientes para que ellos acepten uno de estos tratamientos, tanto del sistema TMJ como del sistema Mayosa. Es importante realizar una revisión integral en nuestros pacientes. No nada más que lleguen y a lo mejor me duele un diente, quiero que me atiendas ese diente y se acabó. Sino que nosotros tenemos la obligación de poder hacer una hoja de evaluación miofuncional para nuestros pacientes y que ellos sepan las alteraciones que tienen. No nada más considerar el dolor de esa pieza, sino que ya es algo que nosotros tenemos que buscar y complementar para su diagnóstico. Obviamente tenemos una historia, normalmente todos la tenemos en nuestro consultorio de manera integral, que también preguntamos, obviamente, enfermedades que existen o enfermedades hereditarias que pudiera llegar a tener el paciente, alergias, etcétera. Sin embargo, esta hoja de evaluación miofuncional es parte fundamental de lo que yo tengo que revisar con el paciente integralmente, viendo obviamente la posición dental, viendo la forma de arco, valorando qué oclusión presenta el paciente y el desarrollo craneofacial que generó, ya sea de hecho desde el nivel pediátrico a los adultos. Incluso cabe mencionar que tenemos nuestra sesión con la doctora Marles Ahmad de evaluación miofuncional y cómo llenar esta evaluación, que es un recordatorio de lo que nosotros ya sabemos, pero no está de más tomar algún tip que la doctora Marles nos haya compartido, ¿ok? Dentro de esta hoja de evaluación miofuncional sabemos perfectamente que existe también la de función, una evaluación de función como es la respiración y la postura que está generando el paciente, que es fundamental para los tratamientos dentales a nivel integral, pero también dónde se encuentra la lengua, cuál es el patrón de deglución del paciente y obviamente la fuerza de labios y mejillas que el paciente está generando. ¿Por qué? Por todas estas funciones. Entonces, esto es básico para evaluar a nuestros pacientes y dar un diagnóstico certero e inclusive complementar lo que el paciente pensaba que solamente tenía. Y bueno, pues con esta evaluación nosotros estamos abordando más allá de la salud integral en nuestro paciente. También dentro de esta misma evaluación, que ya es una evaluación nueva, algunos colegas seguramente de las capacitaciones que tomaron previas a esta pandemia, tienen la hoja de evaluación anterior, pero ahorita ya estamos con la nueva, que es donde también viene el examen de Mayosa, que vienen todas estas evaluaciones respiratorias que le podemos hacer a nuestros pacientes, el BTH, el de pasos, el NBTN o también el NB3, que esa principalmente es la que tenemos que hacer desde el inicio que empezamos la consulta, porque esta evaluación es la que nos va a referir a nuestro paciente con otros signos y síntomas que también vienen dentro de esta evaluación miofuncional y también nos complementa para saber si el paciente necesita dirigirse a un especialista, como lo es el caso y que estamos muy de la mano con el otorrino,
o bien nosotros ya podemos empezar a abordar el problema, ¿ok? Todo esto nos lleva a que busquemos otro tipo de hábitos que puede generar el paciente, no nada más estos funcionales que estamos viendo, cómo están haciendo esta función, sino que hay hábitos que provocan estas funciones incorrectas que está teniendo el paciente. Todo eso complementado, tanto en niños como en adultos, con la evaluación de la articulación temporomandibular. Una evaluación que también vamos a preguntar ciertos datos que solo el paciente nos puede reportar, como por ejemplo, vemos aquí dolores de cabeza, dolores de oído, dolores de cuello, y que nosotros podemos complementar con las palpaciones que le vamos a hacer a nuestro paciente, sobre todo principalmente de músculos masticatorios y que están ligados también a músculos posturales. Por eso en esta hoja ven 3 masticatorios, 3 posturales, y que nosotros podemos estar complementando también con algún ruido articular o con algún también o con alguna molestia también en articulación temporomandibular. Entonces, esto es súper básico para poder compartirle al paciente y complementar el diagnóstico para que vea que todo lo que le vamos a trabajar es importante. De igual forma, acá, bueno, va a ser mucho más fácil si el paciente llega con dolor, que desafortunadamente estamos acostumbrados a que a veces el paciente no viene a la consulta dental y llega cuando ya presentan dolor. Entonces, bueno, pues va a ser mucho más fácil convencer al paciente de un tratamiento de articulación o para la articulación, para las articulaciones temporomandibulares, y pues también vamos a tener la variante, ¿no? Pacientes que no tienen dolor, pero ya vienen por algunas características, por algún tratamiento que quieren revisión, y ahí es donde nosotros podemos abordarlos con estas revisiones integrales, como es la hoja de evaluación miofuncional, ¿ok? También, como parte del tratamiento, es básico que eduquemos a nuestro paciente. Esta educación va a ser informativa. ¿Por qué les digo informativa? Hay que aplicar videos también para explicarle al paciente que cuando tiene la oclusión, hay puntos dentro de la misma oclusión que nos van a interferir el sellar bien a la oclusión, y eso provoca que las temporomandibulares, articulaciones que son súper importantes para el cuerpo humano, porque sin ellas no podríamos hablar, no podríamos masticar, no podríamos, si no masticar, comer, no podríamos deglutir, e incluso están llevadas también para la respiración. Entonces, aquí es importantísimo que nosotros complementemos esta información para que ellos sepan que pueden tener cierto tipo de dolores por esta mala posición dental, pero también aquí vemos el factor bruxismo. Bruxismo, que bueno, pues no nada más es que estemos haciendo un movimiento y nos esté alterando la musculatura. Aquí vemos precisamente que podemos perder tejido dentario. Estos desgastes están provocando que nuestros pacientes estén limitando y perdiendo la dimensión vertical, y que a su vez la mandíbula se vaya en una posición incorrecta, comprimiendo articulación temporomandibular. Es importantísimo que lo platiquemos con el paciente, porque estos dolores pueden ser tan severos que inhabilitan las actividades del paciente. Aunado también a que, ya lo dijeron en 1948 el doctor Víctor Stoll, que al tener una posición incorrecta de la lengua, cerramos el paso de oxígeno y estamos generando deglución atípica. Y para poder abrir ese paso de oxígeno, como lo vieron en el video, los pacientes se tienen que encorvar para poder respirar mejor. Pero al encorvarse también estamos llevando a cabo una incorrecta postura. Por eso en la evaluación miofuncional, como lo mencionamos, va ligada la respiración con la postura. ¿Qué otras áreas el paciente se está perjudicando y en cuáles nosotros podemos estar beneficiando en nuestros tratamientos? El educar al paciente es fundamental para que ellos sepan las grandes consecuencias que puede llegar a tener si nosotros no atendemos los problemas, ¿ok? Además de que a lo mejor los pacientes creen que nada más el colocar una guarda, y con todo respeto lo digo, hay guardas de acetato y guardas de acrílico que nos van a ayudar a reposicionar el cóndilo, van a quitar dolores en nuestros pacientes. Sin embargo, hay que valorar el patrón de la función, porque si yo pongo este tipo de guardas, va a quitar dolor,
después el paciente va a considerar que ya no va a ser necesaria que ya no va a ser necesaria seguir usando esta guarda y entonces se quitan estos tratamientos y recidiva el dolor. Por eso aquí hay que ser bien enfáticos con los pacientes, hay que tratar el problema de raíz, si es maloclusión, rehabilitar, si es mala función, no sabe respirar, no sabe dónde va la lengua, no sabe deglutir, no tiene una fuerza de labios y mejillas o músculos de la cara correcta, bueno, hay que educarlos porque de lo contrario, el tratamiento que coloquemos va a recidivar. Entonces, esto es fundamental que lo platiquemos porque estos tratamientos miofuncionales, tanto el TMJ como el Mayosa, como incluso todos los que son de en la casa comercial MRC, educan la función. Entonces, esto es fundamental para que nosotros podamos educar al paciente. Y obviamente se les está dando un enfoque de salud integral. No nada más estamos tratando al paciente en cuestión de dental, ¿ok? Sino que también estamos tratando al paciente en repercusión hasta de columna vertebral, hasta de una mejor oxigenación y obviamente esto va a limitar al paciente a dolores, ¿ok? Va a limitar estos dolores porque una disfunción, como lo estamos viendo, por una mala función, lleva a la mandíbula a comprimir a esta articulación y al momento de que la comprimo puede haber todas estas síntomas o signos que puede presentar al paciente que ustedes están viendo en la pantalla y que a veces la mayoría de los pacientes no tienen ni la menor idea de que pueden presentar estos signos o síntomas. Ya los tienen y creen que es por otra causa, cuando tiene que ver mucho con el sistema estomatognático. Y ahí es donde podemos complementar nuestra evaluación con el abordaje integral y el abordaje también de interconsulta con nuestros colegas. Si nosotros consideramos que al evaluar el paciente no respira, como les decía al principio, no respira bien porque a lo mejor no pasó esta prueba de NB3, que es respirar 3 minutos por la nariz únicamente, entonces automáticamente el paciente se dirige ¿a qué? A revisión de otorrino para saber por qué no está permeable la vía o por qué le está costando trabajo al paciente respirar. Entonces es ahí donde podemos complementar toda la evaluación con algunos colegas. Si creemos que en nuestras manos no está esa evaluación, siempre es conveniente remitirlo y nosotros evaluar lo que consideremos nos corresponde, ¿ok? Complementar entonces con nuestros pacientes que pueden tener estos signos es importante para que ellos sepan que probablemente el tratamiento que yo le esté ofreciendo, bueno, pues le pueda quitar mareos o zumbido de oídos y que incluso si yo no quito este zumbido de oídos, por decirles un ejemplo, puedo llegar hasta perder la audición. Entonces, todo esto es educativo. Mientras más eduque a una persona, es mucho mejor para que ellos sepan las consecuencias o las ventajas que va a tener el tratamiento que le estoy ofreciendo, ¿ok? Acá también es parte fundamental, es el porcentaje de apnea e hipoapnea que nosotros tenemos en nuestra consulta dental. Puede ser a lo mejor bajo en el momento de que diagnosticamos a un paciente, ¿ok? Sin embargo, podemos hacer un cuestionario en el cual nosotros nos basemos cómo está la función del paciente y ahí buscar o indagar qué es lo que está presentando en función nuestros pacientes, ¿ok? Aquí vemos un esquema donde es un paciente que está durmiendo y que al momento de que está durmiendo no tiene una buena función. Vean cómo la vía aérea está completamente cerrada. Él trata de respirar por la boca. Sin embargo, bueno, pues se limita esta respiración y es donde empiezan estos molestos ronquidos. Y probablemente el paciente empiece a generar estos periodos de hipoapnea y a la larga apnea que pueden generar también problemas cerebrales, cardiovasculares por esta falta, etcétera, por esta falta de oxigenación en el organismo. Veamos entonces que estos tratamientos miofuncionales nos están llevando a colocar aparatos que redirigen la posición de la mandíbula y como lo ven, abren el paso de oxígeno para que el paciente tenga una correcta función, ¿ok? Insisto, aquí coloco este sistema que es Mayosa, que está de hecho integrado completamente para los pacientes, para pacientes pediátricos y adultos. Tenemos estos sistemas en México. Pero también cabe aclarar que MyoBrace tiene una constitución de aparato igual que reposiciona la mandíbula. Solo hay que fijarnos qué aparato de MyoBrace tiene las perforaciones más amplias para saber
cuál es el que nosotros le podemos ofrecer a nuestro paciente si es que tiene dificultad para respirar, aunque tenga permeable la vía aérea alta. ¿Ok? Todo esto le va a ofrecer a nuestro paciente un tratamiento que es removible, que también es una gran ventaja el uso. Ahorita lo vamos a comentar, pero es súper fácil de adaptarse a cualquier tipo de paciente, a cualquier tipo de actividad y vida que tenga el paciente. Y bueno, los beneficios van a ser que tengamos una estabilidad al 100% de nuestro tratamiento. Me ha tocado atender a pacientes de colegas en donde platican que ya los operaron por apneas, porque tenían a lo mejor el paladar blando muy abajo, les cortaron la úvula, les elevaron el paladar, dejaron de roncar, sin embargo, recidiva el tratamiento. ¿Por qué? Porque la función no la corrigieron. Y entonces, como la lengua se sigue yendo hacia atrás, tapa el paso de oxígeno y el paciente nuevamente empieza a roncar. Entonces, aquí hablamos de un tratamiento estable donde podemos educar a nuestros pacientes al 100% y la educación, insisto, es fundamental para que ellos sepan qué es lo que se están llevando a casa y los beneficios tan grandes que pueden llegar a tener. ¿Ok? Duerme. Tengo colegas, me ha tocado en estas asesorías que de repente me llegan a mencionar, oye, pues mi paciente no se acostumbró. Incluso tengo colegas que han usado el sistema y me hablan, yo no me acostumbré al aparato, o sea, no lo puedo usar, no se me ajustó, se me cae a cada rato. Entonces ahí automáticamente les pregunto, ¿cómo lo usaron? Y resulta que lo están usando única y exclusivamente en las noches. Esto es lo que está sucediendo y el por qué nos están adaptando. Porque el proceso de uso debe de ser día y noche. El cerebro en el día está captando y está aprendiendo todo lo que estamos haciendo durante el día, pero también las sensaciones que tenemos. Estas 2 horas en el día, al estar usando el aparato, hace una reprogramación consciente de algo que estamos colocándonos en nuestra boca, de cómo lo estamos usando. ¿Por qué? Porque no se debe de masticar el aparato, debemos de estar quietos, relajados. Y entonces ese proceso de adaptación que estamos llevando con nuestros pacientes nos va a ayudar que durante el día se adapte para que en la noche ya no tengan problema en el uso. Entonces esto es fundamental que lo platiquemos con todos nuestros pacientes y nosotros también, al estar usando este sistema, debemos estar enfocados a este uso, ¿ok? Yo sé que de repente me llegan a decir, porque me ha tocado pacientes que dicen, no, es que todo el día estoy hablando, no puedo usarlo. O sea, no hay modo de que lo pueda usar. Se los aseguro que siempre hay un modo, porque diario nos bañamos y entonces durante el baño, durante que me estoy vistiendo o cambiando, estoy o puedo usar mi aparato y no tengo que hablar. ¿Ok? Entonces, bueno, estoy aprovechando ese minuto. Pueden ser incluso estas 2 horas fraccionadas, como se los llego a mencionar aquí. Pueden ser estos minutos que me estoy bañando y vistiendo, usarlo. De repente, a lo mejor si tengo que desayunar, obviamente me lo tengo que quitar, me lavo los dientes y en lo que complemento mis actividades para ya empezar a hablar nuevamente, me lo puedo volver a colocar. Y así yo busco mi rutina de todo el día, como se los he dicho en varias sesiones, para que el paciente pueda usar estos aparatos, ¿ok? Lo fundamental es que lleguemos hasta 2 horas porque va a ser mucho más fácil ese proceso de adaptación. Si no pueden 2 horas, bueno, con 1 hora en el día nos vamos a conformar, digámoslo así. ¿Por qué? Porque lo ideal serían 2 horas en el día. Hay pacientes que con 1 hora es insuficiente y es donde tenemos que subir el tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, hablábamos de este énfasis en el uso que le tenemos que decir al paciente y que ya se los mencioné. Recuerden que deben de estar quietos y relajados. Y en pacientes que lleguen ya con problemas de dolor crónico y que les vayamos a colocar este tipo de tratamiento o que tengan apiñamientos severos o que tengan overjets muy marcados, tanto positivos como negativos, bueno, ahí es donde podemos y debemos subir más horas en el día, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a ser un paciente que de por sí el uso de estos aparatos, y es súper importante que lo digamos, sí va a crear molestia. Entonces, sí hay que avisarle al paciente que puede generar un poquito más de molestia en cuestiones o en ciertas partes que ahorita vamos a recordar, pero que el uso en el día va a ser fundamental para que esa molestia rápido se erradique junto con la que ya trae. Entonces, bueno, pues nosotros ya vamos a empezar a generar un tratamiento mucho mejor y complementario, ¿ok? Hay estudios, por decir, el estudio del doctor Help, que nos dice que la terapia miofuncional es un complemento perfecto. ¿Para qué? Para el tratamiento cráneo mandibular.
que es para la articulación, ¿ok? Entonces, estas articulaciones que son de suma importancia, lo hablábamos hace un rato, es la única articulación bicondilia del cuerpo humano que para moverse una necesita moverse la otra y que nosotros la tenemos como parte fundamental de nuestro sistema estomatognático y hay que cuidarla. No podemos ver un tratamiento de maloclusión alejado de un proceso de educación muscular, como lo dice la investigación del doctor Help. Es algo fundamental, es algo que va a la par y recordemos que, bueno, la maloclusión es también significativa en un desorden de articulación temporomandibular. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que complementar con la educación que vayamos a dar en nuestros pacientes. ¿Okay? Ahora, la noche. ¿Qué va a pasar durante la noche? Mientras dormimos, también debemos de ocupar este aparato. Sin embargo, también hay ciertos tips que les podemos compartir y que de hecho son muy parecidos a los del sistema Trainer y MyoBrace que comentamos en la sesión anterior. Aquí también hay pacientes muy sensibles, adultos, ¿ok? ¿Qué sucede? Bueno, pues tengamos esa oportuna pues delicadeza, que tengamos ese seguimiento con nuestro paciente, de hablarles al día siguiente que se les entregó el aparato y que ya pasaron toda la noche con el aparato, aparentemente porque se les puede caer también, cierto es, por ser la primera noche. Hay que hablarles como sugerencia para ver cómo les fue con este uso. Si el paciente les llega a reportar que tuvo mucha molestia durante esa noche y que de verdad le ha sido muy difícil esto porque sí hay mucho dolor, bueno, pues aquí vamos a cambiar este uso. Aquí yo les sugiero que en estos pacientes muy sensibles, de 2 a 4 semanas solamente utilicen el aparato durante el día, ¿ok? Esto es fundamental que lo usen durante el día. ¿Para qué? Para que tengan este proceso más pronto de adaptación conscientes. De hecho, van a subir las horas durante el día a 4, a 3, a 4 horas del día y en la noche no lo van a utilizar. Mínimo unas 2 a 4 semanas, ¿ok? Esto es para que la conciencia del día haga que rápido adaptemos este proceso. Pasando estas 2 semanas o 4 semanas, le vamos a decir a nuestros pacientes que ya lo empiecen a usar durante la noche, siempre y cuando hayan respetado esas horas que nosotros les indicamos para este proceso de programación. Y verán que va a ser mucho más fácil para el paciente el uso de este sistema, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros les aclaremos a los pacientes, de hecho, desde la primera consulta, que el método de uso ideal, 2 horas en el día y toda la noche. Pero en caso de haber una reacción diferente en su organismo, bueno, puede cambiar este proceso de uso. Entonces, como aquí se los estoy comentando, puede que en un mes no usemos en la noche el aparato, pero al siguiente mes que empieza, bueno, ya empecemos a utilizarlo cuando ya se haya adaptado el paciente al tratamiento, ¿ok? Acá seguramente, no sé si en algunas sesiones ya las hayan visto algunos de nuestros acompañantes, pero bueno, aquí tenemos 2 pacientes, una con el sistema TMJ-MVV, que ahora ya en México también lo tenemos en la presentación de 7 milímetros como Myosa Snorers 1, ¿ok? Y bueno, pues el afortunado y siempre concurrido TMJ Appliance para pacientes, y sabemos que también está la sesión, se los recordamos, de aparatos para articulación temporomandibular. Y bueno, ahí pueden ver para qué sirve cada uno de ellos. Y el TMJ, como les decía, es para pacientes que no son roncadores, que tienen una función un poquito más estable, pero a lo mejor ya empiezan con un trauma oclusal. Entonces, este nos puede ayudar a complementar el tratamiento o no nada más como trauma oclusal. Probablemente el paciente tenga dolores en articulación, pero su función no esté tan dañada. Bueno, pues podemos iniciar con un TMJ Appliance, ¿ok? Ya el TMJ-MVV es para pacientes que tienen una función más alterada. Vean la sesión de estos aparatos y ahí complementarán al 100% la información, ¿ok? Bueno, en estas consultas de entrega también de este tipo de aparatos es fundamental realizar las palpaciones antes y después de entregar el aparato, ¿ok? ¿Por qué? Porque antes vamos a valorar con estas palpaciones qué nivel de sintomatología tiene en estos músculos posturales y músculos masticatorios y que están relacionados directamente en articulación temporomandibular. Entonces aquí es importante que nosotros veamos que nuestros pacientes están teniendo este tipo de alteraciones y poco a poco, conforme les pongamos el aparato, van a ir cediendo. Pero yo les puedo compartir que desde la primera sesión van a ceder. Por eso les decimos que primero hagan las palpaciones sin aparato,
Tomen el registro a nivel de número, del 1 menor dolor, el 10 mayor dolor, en qué parámetros se encuentra el dolor de cada uno de estos músculos bilaterales, de manera bilateral, y lo reporten, para que después enseguida pongan el aparato y vuelvan a hacer esta palpación. Recuerden que ponen el aparato, esperan de 2 a 5 minutos para que haga este efecto de reposición mandibular, de relajación muscular, y entonces vuelvan a hacer la palpación en esa misma consulta. Y verán que los resultados son de verdad sorprendentes, porque desde esa misma consulta el paciente puede bajar su sintomatología un 30, un 40, un 50, un 100% en casos de sintomatología leve. Y entonces nosotros podríamos estar viendo ahí en el consultorio un efecto positivo del aparato en la boca del paciente. Y obviamente el paciente lo va a notar, ¿ok? Entonces, bueno, les recordaba hace un ratito que sí hay que ser enfáticos también en que no es un tratamiento que no vaya a doler para nada. Todo efecto que vamos a educar en la musculatura llega a tener molestia, a repercutir en esto. Y bueno, pues sí hay que decirles que puede haber molestia dental, y más en malposiciones que tenga el paciente de dientes. Puede haber molestia en encía, como lo estamos viendo acá en la fotografía. Los pacientes que no usan el aparato durante el día o lo usan en el día y lo están masticando, mordiendo, moviendo, se está lacerando su encía. Y ahí, como lo estamos viendo, bueno, pues puede ser molesto para el paciente y después a la larga no lo quieren usar. Entonces, por eso hay que ser muy enfáticos de que lo deben de usar en el día para que esto no suceda, ¿ok? Porque el no seguir las indicaciones, bueno, pues va a ser o que abandonen el tratamiento o que les duela mucho y no se cumpla el objetivo de esa fase de tratamiento. Aunque ya somos adultos y que estamos usando este mismo sistema, no está de más recordar, y ya lo mencionamos, que les digamos, no mastiquen el aparato porque lo pueden romper, ¿ok? También hace poquito, de hecho, acabo de asesorar un caso y me decía una doctora, mi paciente es adulta, pero juega con el aparato, lo siente como mordedera y le da mucha tentación. Entonces, hay que también mencionarle a los adultos que el no seguir esta indicación va a hacer que se rompa el aparato antes de cumplir el objetivo de esta fase, ¿ok? Que normalmente debemos de dar estas indicaciones varias veces, incluso la primera consulta las vamos a dar 3 veces para que entienda el paciente cómo se usa y que no haya pretextos de que no me dijiste. Y cada revisión que nosotros hagamos de este tipo de tratamiento, también complementar la información de qué o cuál más bien va a ser el uso de este tratamiento. ¿Listo? Este tratamiento de la primera vez de articulación temporomandibular o para articulación y función, lo vamos a llevar a cabo de 6 a 8 meses y vamos a hacer misiones. Sugerimos, y la misma casa comercial MRC nos dice que a las 2 semanas siente para que tengamos un seguimiento ideal, ¿ok? Dentro de este mismo tratamiento, nosotros hay que valorar el compromiso del paciente. Les digo esto, que ellos cumplan, firmen las indicaciones de uso y del tratamiento, porque eso es fundamental para que no haya pretextos. Y también decirles que deben de asistir a las citas de revisión para que nosotros les vayamos diciendo cómo va evolucionando el caso. ¿Okay? Entonces les decía, citamos al paciente 2 semanas después de haberles entregado el aparato para hacer una nueva valoración y a partir de ahí nosotros vamos a decidir si los vemos al mes, a los 2 meses o ya de plano nos esperamos hasta los 6 u 8 meses, ¿ok? Entonces, bueno, el no cumplir con estas citas, bueno, va a hacer que no, y el uso obviamente va a hacer que no avancen en el tratamiento, pero también hay que explicarles a los pacientes que pueden cumplir con el uso de este aparato. Vamos a rehabilitar función, vamos a rehabilitar obviamente posición del cóndilo, pero también es importante buscar qué otras alteraciones tiene el paciente para posteriormente, ya que quitamos esta sintomatología, rehabilitar al paciente. Que si tiene maloclusión, bueno, pues vamos a alinear, si es demasiada y es adulto, bueno, con ortodoncia o con otro complemento de tratamiento. Si el paciente tiene pérdida de dientes, bueno, hay que sustituirlas porque sabemos perfectamente que eso también descompensa la oclusión y obviamente daña la articulación. Que si el paciente tiene restauraciones inadecuadas, hay que colocarlas. ¿Para qué? Para que esta oclusión sea ideal, no haya estas interferencias oclusales. Y todo esto hay que consultarlo y compartírselo con al paciente, porque si quitamos el dolor y
el aparato por no corregir estas, pues, falta de piezas, maloclusión, interferencias, etcétera, pues la molestia va a recidivar, ¿ok? Entonces, esto es fundamental. Nosotros, y la función, recuerden también, es fundamental y nosotros tenemos que complementar esta información, ¿ok? Hay que hacer una cita de acuerdo, también les decía, si el paciente no cumple con todas las anteriores, hay que darle 2 meses para valorarlo nuevamente y que él entienda la importancia de rehabilitar al 100% a su sistema estomatognático, a su función, y si él no está entendiendo este fundamento, bueno, pues 2 meses le damos, y si no, pues hablar con ellos y darlos de alta. ¿Por qué? Porque ellos están perdiendo dinero y tiempo y nosotros podemos ocupar ese tiempo para un paciente que realmente esté comprometido con su salud, ¿ok? Entonces, bueno, ni modo, esto se tiene que hacer porque si no los pacientes, bueno, pues también pueden llegar a manchar el nombre de nuestro tratamiento y realmente el tratamiento está comprobado que funciona y no funciona, pues si no lo ocupan. Esa es la realidad. El uso es fundamental para que esto funcione, ¿vale? Ahora bien, nosotros estamos viendo que durante estas consultas de revisión, como les decía, hay que revisar síntomas, tenemos que hacer nuevamente las pruebas de respiración para saber si ha mejorado nuestro paciente con el tratamiento, pero también tenemos que volver a hacer toda la evaluación a nuestro paciente, agregadas también las palpaciones de los músculos posturales y masticatorios para saber si la sintomatología va cediendo, que se vaya desinflamando toda la musculatura para que tengamos un avance oportuno en todos los tratamientos dentales y todo este tratamiento de articulación que estemos llevando a cabo en nuestro consultorio, ¿ok? Entonces, bueno, aquí las revisiones, las consultas de revisión son básicas, lo estamos enfocando más para pacientes adultos, pero recuerden que también a pacientes pediátricos ya existe esta patología, digámoslo así, estas disfunciones de articulación temporomandibular y que nosotros podemos empezar también a revisar esta situación con nuestros pacientes pediátricos. Bueno, empezamos a decir que nuestros pacientes al inicio de esta sesión también pueden crear una disfunción temporomandibular por una incorrecta posición de la lengua, por una mala respiración. Es fundamental que dentro de estos tratamientos miofuncionales tomemos en cuenta la rehabilitación de la función con actividades miofuncionales o ejercicios que la misma casa comercial MRC ha creado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar haciendo una correcta respiración, porque la marcan con 4 grupos. El segundo grupo sería posición de la lengua, el tercer grupo sería también fuerza de eglusión y el cuarto grupo sería esta fuerza de labios y mejillas que estamos generando en nuestro sistema estomatognático. Entonces, en estas actividades miofuncionales tenemos el complemento ideal. Yo sé que no solamente la casa comercial MRC tiene este tipo de terapia, sino que ya es una terapia que se da con muchas especialidades y que nosotros lo podemos complementar perfectamente si nos preparamos en este tipo de actividades miofuncionales y que de igual manera tenemos una liga de ejercicios miofuncionales durante los tratamientos Trainer y MyoBreeze. Y aquí entra también el tratamiento de Mayosa, ¿ok? O de articulación, que sería con el TMJ. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que complementar en esta cita de revisión. Se les van a estar dejando ejercicios a nuestros pacientes y cada que revisemos vamos a valorar cómo hacen este tipo de ejercicios para que ellos también entiendan la función sin aparatos y que, bueno, eso se mantenga estable durante todo su tratamiento. ¿Ok? Aquí, bueno, pues vamos a recordar la diversidad de aparatos que tenemos para tanto pacientes adultos como niños. Aquí estamos viendo el tratamiento de dentición permanente del sistema TMJ, del sistema Mayosa Snorers 2 o 1, que ya saben que en México ya se venden ambos sistemas. Y bueno, pues nosotros podemos complementar esta información y si tienen alguna duda, bueno, pues se pueden agregar a esta sesión de aparatos de articulación temporomandibular o bien conmigo pueden acercarse para
mostrarme sus casos y obviamente nosotros los podamos apoyar a ver cuál es el aparato ideal para cada caso en sus pacientes, ¿ok? Recordemos que estas asesorías única y exclusivamente son para dentistas porque ellos son los únicos que van a saber diagnosticar y valorar al paciente. En caso de que no tengan un dentista que maneje estos sistemas, bueno, pues pueden remitir a sus dentistas con nosotros para que los capacitemos o bien también pueden buscar este tratamiento, nosotros podemos remitirlos, si están en México, en todo México, nosotros podemos remitirlos con los diferentes clientes que nosotros tenemos, que son doctores especializados en este sistema en toda la República, ¿ok? Entonces, bueno, pues nosotros podemos aportar esta parte de que busquen un tratamiento ideal para su salud. Aquí tenemos también los sistemas para dentición temporal y mixta de articulación temporomandibular, pero sobre todo enfocado a función, porque recordemos, y en una sesión ya lo dije, también de hecho en comparaciones de fase 1, ahí lo llegué a comentar, el sistema para mejor función, digamos, o si el paciente tiene una función alterada en estas edades de mixta y temporal, bueno, les cuesta trabajo respirar, podemos llegar a enfocar a sus pacientes al sistema Mayosa Kids, que es para pacientes un poquito más grandes de arcada, mixta temprana, 5 a 6 años, 7 años probablemente, o el sistema Mayosa for Juniors, que este está más enfocado para arcadas muy chiquitas, entre 2 a 4 años de edad aproximadamente, también hay niños de 4 años muy grandes, bueno, pues ahí sería valorar el tamaño para saber si Juniors les queda mejor o el sistema Mayosa for Kids, ¿ok? En México, estos dos sistemas Mayosa no se venden con ese nombre, por eso en la parte inferior les estoy poniendo el MyoBrace J1, ¿ok? El J1 sustituye igual al Mayosa Juniors en tamaño mediano, sería J1 mediano, y sustituye igual al Mayosa Kids con el J1 Large, ¿ok? Entonces, esos tamaños los sustituyen perfecto para estos sistemas. Y bueno, pues si tienen alguna duda, porque entre tanto nombre nos podemos llegar a confundir, tienen mi número y pueden estarse apoyando con nosotros en este tipo de información, ¿ok? Bueno, pues les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo de ver esta sesión. Acá, por ejemplo, les pongo unas fotos de las diferentes capacitaciones y más que hemos dado a lo largo de este aprendizaje de estos maravillosos sistemas. Y bueno, pues que es fundamental el proceso de diagnóstico y de evaluación de la articulación para que el paciente entienda la importancia de ella, ¿vale? Les dejo mi contacto para cualquier duda o aclaración. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión por nuestro canal de YouTube Aquí en Pecha. Cuídense mucho.